Capítulo 11 Agosto de 1993 Verano Apolline estaba enseñando a Fleur y Harry sobre Ukmulki. Lo primero que necesitas saber sobre Uklumancia es lo que realmente significa la frase aclarar tu mente. Para hacer esto, debes encontrar tu paisaje mental sin ayuda, y para hacerlo, debes meditar, dijo. Harry frunció el ceño. ¿Cómo ayuda la meditación a alguien a encontrar su paisaje mental? Relaja tu mente. Como no estás pensando en nada, eventualmente serás llevado a tu paisaje mental. Todavía no tenía mucho sentido para Harry. ¿Cómo fue que cerrar los ojos y no pensar en nada te transportó mágicamente a tu mente? La mecánica no tenía mucho sentido para él. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Es así como tú y Sebastián lo aprendieron? Apolline asintió. Cierra los ojos y aclara tu mente. Debes saber dónde está tu paisaje mental si quieres defenderlo. Harry y Fleur hicieron lo que les dijeron. Y 10 horas después, todavía estaba sentado en su silla, frente a Apolline. La meditación parecía estar funcionando para Fleur, pero Harry estaba tratando de no enojarse porque la meditación no funcionaba y lo aburría muchísimo. Al final, su estómago se quejó tan fuerte que Apolline terminó la lección para poder comer. Los días continuaron de esta manera durante una semana antes de que Harry finalmente se cansara de ello. Había pensado que tal vez lo de la meditación tenía que ver con la paciencia, pero no podía quedarse sentado ni un día más. Apolline, ¿podemos intentar algo más? No creo que la meditación esté funcionando. ¿No hay algún otro método para encontrar tu mente? Simplemente no entiendo cómo funciona todo. Simplemente cierras los ojos y tu paisaje mental parece no hay algo que tengas que hacer o lo que sea. No le estaba frunciendo el ceño a ella sino a la situación actual. Bueno, él también estaba haciendo pucheros, pero estaba harto de esta falta de progreso. Apolline, por otro lado, parecía divertida. Hay pocos otros métodos para la oclumancia, Harry. La meditación funcionó para mí y para Sebastián, y la persona que nos enseñó solo explicó vagamente algunas otras opciones. Harry pasó una mano por su cabello. Bueno, escuchémoslo. Cualquier cosa es mejor que esto. ¿Estás bien probando algo nuevo, Fleur? Le preguntó Apolline a su hija, quien parecía tener un buen control de la meditación. «Uy mamá, necesitamos encontrar algo que funcione para Harry», dijo Fleur asintiendo. «Muy bien. Cuando algunos magos aprenden magia sin varita, el lugar en el que encuentran su núcleo está estrechamente conectado con su mente. Algunos magos deben encontrar la mente primero y luego seguir la conexión con su magia para poder acceder a ella, mientras que los magos funcionan al revés, ya que tienen una mayor afinidad con su magia que con su mente. Comenzaremos primero con el último método», dijo Apolline. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?», preguntó Harry. «Debes aprender a encontrar tu magia y acceder a ella», le dijo Apolline. «¿Y cómo hago eso?». «Eso, desafortunadamente, va a doler un poco», dijo Apolline con tristeza. «Lo siento». Ella conjuró un hechizo. Harry sintió fuego ardiendo bajo su piel, pero extrañamente se deleitaba con ello. Sintió su flujo y reflujo hasta que encontró el charco de fuego. El núcleo. La masa arremolinada de poder que gritaba a su alma, que se sentía más bien que cualquier cosa que jamás hubiera sentido antes. Se sentía completo. Ahora recuerda esta sensación, la ubicación de tu núcleo. No lo olvides. Cuando Harry salió de su mente, se dio cuenta de que Fleur lo estaba abrazando y Apolline lo miraba disculpándose. «Lo siento, Harry, que la meditación no te funcione, la forma más rápida de mejorar es un poco dolorosa». «Está bien», jadeó Harry. «Siempre y cuando me ayude Apolline», comenzó a dirigirse a la cocina. «Descansen un poco ustedes dos. Hemos terminado las lecciones de hoy. Pueden hacer lo que quieran hasta mañana». «¿Cómo ha ido la práctica?», Sebastián preguntó amigablemente mientras cenaban. La mesa estaba en silencio. Fue Apolline quien rompió el silencio.
Ari finalmente ha hecho un buen progreso. Resulta que parece responder mejor a las acciones que a las palabras. Sebastián dirigió su atención a Harry. Supongo que sería estúpido preguntar si te lo estás pasando bien, ya que aprender Rockmulancia rara vez es divertido. ¿Estás aprendiendo mucho, Harry? Harry se encogió de hombros. Logré encontrar mi núcleo hoy y trabajaremos para encontrar mi mente mañana. Apolline y Harry estaban trabajando solos, considerando los avances de Fleur que habían llevado a Apolline a decidir trabajar para ayudar a Harry por su cuenta. Ahora que has encontrado tu núcleo, simplemente tienes que encontrar lo que conecta tu mente con tu magia y seguir la conexión hasta tu paisaje mental. Harry asintió y sintió el reflujo de su magia. Tardó en llegar, pero pronto pudo sentir el calor fluyendo a través de sus extremidades, debajo de su piel, pero al mismo tiempo no realmente allí. No era como su sangre, no existía físicamente, pero aún estaba ahí. Cerró los ojos y se dejó caer en esa calidez, esa luz. La luz explotó a su alrededor desde detrás de sus párpados mientras se sumergía mentalmente en el río de luz. No tanto ver sino sentir, saber, qué camino tomar para encontrar la piscina. La fuente de su magia. El núcleo. Se sentía como en casa, notó Harry distraídamente mientras flotaba en la corriente arremolinada. La magia que lo envolvía le hacía sentir una sensación de pertenencia, de propósito. Le permitió hacer lo que quisiera. Y ahora mismo quería encontrar su mente. Como en respuesta a su necesidad, su magia surgió a su alrededor y lo impulsó fuera del núcleo hacia un espacio oscuro, una nada que existía entre las arterias y venas de la magia. Podía ver toda la red desde donde flotaba, donde formaba sus brazos, sus piernas. Miró hacia arriba, o al menos lo que parecía hacia arriba, y siguió la magia hasta donde estaría su cabeza. Lo que encontró allí fue la cosa más fascinante que jamás había visto. Era casi tan brillante con magia como su núcleo, y ocasionalmente podía distinguir anillos de runas rodeándolo, fluyendo a través de él, se impulsó hacia adelante, dentro de esa masa de energía, y una vez que rompió su superficie, se encontró a sí mismo. En un lugar muy extraño por cierto. ¿Era este su paisaje mental? No, eso no puede ser correcto. Esta era una red infinita de luz. Apolline había dicho algo acerca de que eran diferentes. Su mente y su paisaje mental. ¿Era esta su mente? ¿Qué era entonces un paisaje mental? Sin saber qué hacer a continuación, se permitió volver a su cuerpo. Al principio fue un aterrizaje incómodo, experimentó sensación y espacio nuevamente, pero se adaptó rápidamente. Apolline lo observaba atentamente. Encontré mi mente, pero no sé qué hacer a partir de ahí. Apolline frunció el ceño. ¿Qué viste? Harry sacudió la cabeza ante varios de esos pensamientos. Era como una enorme red de luz. No sabía cómo llegar a mi paisaje mental desde allí. Dos cejas se alzaron. ¿Una red de luz? Harry se sentó en una silla cercana, inexplicablemente cansado. Una mirada por la ventana le mostró que ya era entrada la noche. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Había estado en su magia durante tanto tiempo? Su estómago gruñón respondió a esa pregunta. Volvió su atención a su conversación. Sí. Creo que fue magia. Quiero decir, seguí mi magia, y luego estaba fuera de ella, y vi donde la magia fluía hacia mi cabeza. Cuando entré, vi la red. Apolline parecía pensativa. En verdad, nunca he experimentado lo que tú has experimentado. La meditación me llevó directamente a mi paisaje mental, y nuestro maestro solo nos dio la teoría básica sobre el único otro método que conocía. Ella frunció. Tal vez si te llevo a tu paisaje mental a través de la legitimidad, podrás hacer la conexión. Mírame. Harry apartó los ojos de la ventana para mirar a los ojos de Apolline. Un susurro después, y el mundo se volvió negro a su alrededor. Despiértate, Harry.
Haciendo una mueca, Harry abrió los ojos y se encontró una vez más con lo que parecía ser un cementerio. Intenta encontrar la red de luz, Potter, dijo Apolline desde donde estaba apoyada contra una lápida. Sacándose de sus pensamientos, volvió a pensar en la red. No pasó nada. Pruebe algo más, se entrenó a sí mismo. Buscó su magia a su alrededor y ésta respondió a su llamado. El cementerio a su alrededor comenzó a parpadear, como una ilusión que estaba perdiendo su poder. Cada vez que se desvanecía, Harry podía ver líneas, y esas líneas se conectaban para convertirse en una red gigantesca. Casi parecía como si hubieran creado el paisaje mental. Que habían forjado el cableado, y luego una ilusión de tela de colores se había adaptado al cableado para crear lápidas, cielos grises, árboles ennegrecidos y muertos, era una proyección. Su paisaje mental era como una proyección de su mente. Fue la forma en que su mente se presentó ante él en forma física para que tuviera más sentido. Después de todo, la primera vez que vio la elaborada red, se sintió confundido. Dejó de sentir la red, la magia y la ilusión se fortaleció y recuperó su pigmento. Él sonrió. Está bien. Creo que ya lo tengo. Apolline arqueó una ceja. No preguntaré cómo, porque de todos modos no lo entendería. Se apartó de la lápida y comenzó a caminar más hacia el cementerio. Harry lo siguió y Apolline le explicó su plan en el camino hacia donde quiera que se dirigieran. Pasaron lo que les pareció una eternidad simplemente aprendiendo a navegar por su mente, y mucho menos encontrando el núcleo o la fuente de la misma. Cuando Apolline finalmente le dijo que era hora de parar, ya era entrada la noche. Y si no tuviera tanta hambre, habría sido demasiado tarde para cenar. Sebastián ya estaba en casa, leyendo un periódico en la mesa de la cocina, tomando un poco de té junto con una ansiosa Fleur. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? Harry suspiró explosivamente mientras se sentaba en una de las sillas. Estaba demasiado cansado para hacer algo, pero su estómago estaba demasiado enojado con él como para ignorarlo. Distraídamente, agitó la mano hacia el mostrador y una manzana salió volando hacia él. Logró atraparlo antes de que lo golpeara en la cara. Parpadeó, miró el mostrador, luego la manzana, luego el mostrador y luego su mano. Magia. Estaba realmente cansado. O eso o todo ese tiempo en su magia realmente lo había conectado con eso. Pensó que era un poco de ambas cosas. Fue tan natural hacerlo, no sabía que le estabas enseñando magia sin varita, querido, dijo Sebastián. No soy. Harry pasó la siguiente semana trabajando en su mente. El progreso fue lento y a veces doloroso, mapeando toda su mente, ya que tenía que asegurarse de no perderse ni un solo punto. No ayudó que todavía no fuera un experto en oclumancia. Claro, podía controlar su mente y esas cosas, pero su método estaba tan lejos del de los demás que nadie tenía idea de por dónde empezar. Harry estaba básicamente solo. Pero poco a poco estaba sintiendo que estaba logrando suficiente control sobre su mente como para poder defenderse. Poco después de sentir que tenía un buen mapa de su mente, Harry le sonrió a Apolline mientras se desplomaba en uno de los sillones de la sala de estar. Gracias por tu ayuda, siento que estoy logrando algo. Ella le devolvió la sonrisa, de nada, Harry. Fleur estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo y Harry pensó que podría usar el tiempo libre para practicar. Después de cenar, Harry se disculpó y subió a su habitación para pasar el resto de la noche. Una vez que se sentó en su cama, lanzó un hechizo Tempus, anotó la hora, luego cerró los ojos y se dejó caer en su magia. Contó 60 segundos y regresó al mundo real. Un hechizo Tempus reveló que en realidad habían pasado 5 minutos. Al menos ahora sabía la diferencia horaria aproximada. No quería permanecer en ese estado por mucho tiempo, porque tenía que dormir en unas 5 horas. Así que se dejó caer nuevamente en su magia y simplemente se relajó. Flotado. Tranquilizado.
Siempre se sentía mentalmente descansado después de sumergirse en su magia por un tiempo. Era como una droga. No querías irte una vez que llegabas allí, pero si te quedabas demasiado tiempo, el mundo real te golpeaba, ya fuera por el rugido del estómago o por otra persona. Dejó que su magia lo llevara hasta su núcleo, y desde allí se disparó a través del espacio vacío para alcanzar la compleja red mágica, o matriz, que era su mente. Se giró justo antes de entrar para ver la magia fluyendo a través de su cuerpo. Fue hermoso, de verdad. Bailó a través de sus extremidades y luego regresó a su núcleo, como una prominencia solar que sale disparada de la superficie del sol, solo para ser arrastrada nuevamente hacia él. De mala gana, regresó al mundo real. Lanzó Tempus. Ya eran las 9 de la noche. Con un suspiro, se recostó en la cama y miró al techo. Nuestras mentes pueden ser lo que imaginamos que son. Mi mente también tiene protecciones. Las percibo como un escudo o un muro que rodea mi mente y la protege de ataques. Nuestras mentes son como un tablero de ajedrez. Tienes la ventaja de estar en casa, pero si estás contra un enemigo que tiene caballos o alfiles más fuertes que tú, o que tiene una mente más sintonizada con la estrategia que la tuya, esa ventaja se pierde. Los ojos verdes lo miraron pensativos. Entonces estás diciendo, debería convertir mi mente en una fortaleza impenetrable. Apolina asintió. Excepto que no es necesario que sea un castillo para ser una fortaleza. Harry frunció el ceño. ¿Lo entiendes? Los labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Creo que tal vez sí. Bien. Apolline dijo. Entonces continuemos. Legilimens. Harry la miró a los ojos y parpadeó cuando no pasó nada. Apolline frunció el ceño. No hay nada allí. La última vez que entré en tu mente, estabas casi en coma. Harry hizo una mueca ante los malos recuerdos pero aún así sonrió. ¿Ves? Lo hice. El labio de Apolline se torció. Felicitaciones, Harry. Creo que tú y Fleur ahora dominan bien la ogmulencia. Bueno, finalmente había aprendido Okmulki después de casi 6 semanas de entrenamiento agotador. Fue una sensación agradable ver su progreso. Septiembre de 1993. Hogwarts. Buscamos un compartimento, dijo Harry cuando finalmente subieron al tren. Joe lo miró torpemente. Harry, lo has olvidado. Eres perfecto ahora, ¿no se supone que se encontrarán en el carruaje perfecto al comienzo del viaje? Dijo. Harry maldijo al recordar su mala suerte. Durante el verano, Harry recibió un aviso de que Flitwick lo había hecho perfecto. Esa tenía que ser la peor noticia posible para él, que quería permanecer en el anonimato durante sus años en Hogwarts. El profesor también había enviado una carta diciendo que de todos los estudiantes él era el mejor en su casa para ser el nuevo perfecto. El lenguaje utilizado en la carta fue bastante amable y, a pesar de la aprensión que sentía por el puesto, aceptó la oferta. Pero ese recuerdo se le olvidó de la mente en las últimas semanas. Sin embargo, ahora había regresado con venganza. Ah, lo olvidé. Lo siento, chicos, dijo, sintiéndose mal por su distracción. No te preocupes, encontraré un compartimento para nosotros, dijo Joe, despidiéndolo y dirigiéndose a la parte trasera del tren con Catherine. Junto con la posición perfecta, Harry se enteró de que pronto estarían estacionados dementores en la escuela para buscar al Peter Pettigrew que había escapado. Sabía muy bien cómo Peter había traicionado a su familia y esperaba que lo encontraran pronto. Sin embargo, poner dementores en Hogwarts fue una estupidez. El vagón en la parte delantera del tren se parecía a todos los demás, solo que tenía menos compartimentos y cada uno se expandía mágicamente hasta convertirse en una habitación de tamaño decente. Al ver a un grupo de estudiantes ya en el primero, Harry entró y encontró un lugar en el borde del salón. Todos los prefectos formaron un gran círculo. Harry vio a varios estudiantes a quienes conocía de cara pero no de nombre.
Con suerte, no tendría que recordar demasiados nombres nuevos. Con una sacudida, el tren empezó a moverse. Harry miró por la ventana mientras el tren salía de la estación mágicamente escondida. Está bien, creo que somos todos, dijo una voz desde el otro lado de la habitación. El círculo se abrió ligeramente y dos estudiantes más se unieron al ring, un niño y una niña. Harry reconoció al niño instantáneamente como Cedric Diggory, mientras que la niña le resultaba vagamente familiar. Bienvenidos de nuevo a otro año de deberes perfectos para los de séptimo año, y bienvenidos a nuestros nuevos prefectos. Felicitaciones por ganar su puesto. Hubo un ligero aplauso para los de sexto año. Ahora, para empezar, soy Kevin Sterndale, Ravenclaw, y me han nombrado presidente. Y este es, Sarah Renshaw, dijo la chica que estaba a su lado. Tenía un rostro redondo enmarcado por cabello negro rizado y ojos marrones. Soy de Hufflepuff y me han designado como premio anual. Ahora, para presentarles a los nuevos prefectos al resto de ustedes, dijo Roger, sacando un rollo de pergamino. De Gryffindor, Perky Weasley y Terry Strickland. De Hufflepuff, Cedric Diggory y Kirill Meaki. De Ravenclaw, Penélope Clearwater y Harry Potter. Y finalmente de Slytherin, David Boorman y Alex Sikes. De nuevo, bienvenidos. Kevin hablaba con una voz muy sencilla que sugería que todo estaba bien ensayado. Afortunadamente, su homólogo asumió el mando. Nuevo o no, te explicaré tus deberes y tus poderes como prefectos, dijo Sarah. En primer lugar, los prefectos deben ser modelos a seguir y ejecutores generales de las reglas escolares dentro de las casas y el castillo. Si maltratas tu autoridad, entonces te pueden quitar el puesto. Todos los jefes de casa conservan el poder de degradar en cualquier momento, así que haz lo mejor que puedas para no romper ninguna regla. Además, Kevin y yo podemos denunciar a los prefectos que no están cumpliendo con sus deberes correctamente. Si esto sucede muchas veces, serás degradado. Ella se suavizó un poco, el borde salió de su voz. Realmente, no es un trabajo difícil, y muchos de los estudiantes te admiran no solo en busca de orientación y consejo, sino a veces en busca de seguridad y comodidad. Cualquiera que abuse de esa relación no durará aquí. Pronunció esas últimas 4 palabras muy lentamente. Harry parpadeó, algo desconcertado por el acero en su voz. De todos modos, aquí están las cosas básicas que los nuevos prefectos necesitan saber antes de hacer algo estúpido, continuó, ahora en un tono conversacional. A los prefectos solo se les permite restar puntos desde su propia casa, sin embargo, puedes asignar detenciones de un solo día con Filch cuando sea apropiado para un estudiante de cualquier casa. Si abusas de tu poder, lo sabremos y seremos tratados. Sexto, como ya sabes, también se requieren prefectos de primer año para guiar a los estudiantes de primer año de tu nueva casa a la sala común de tu casa. Asegúrate de ser muy claro al hablarles sobre partes del castillo para que no se pierdan tanto como podrían. Sin tu ayuda el primer día. Eventualmente lo entenderán, solo trata de no confundirlos. Está bien, Kevin, cuéntales sobre las patrullas. Bien, seré breve. Los prefectos patrullan los pasillos por la noche después del toque de queda para evitar que los estudiantes hagan travesuras, ya que todos sabemos que a un buen número de ellos les gustan los paseos nocturnos. Los harán en parejas. También, todas las noches de la semana 1 o 2 de los profesores también estarán patrullando. Coopera con ellos y no te metas en problemas. Ahora, por último, pero no menos importante, uno de ustedes patrullará un solo vagón durante 2 horas cada uno. Mantengan la paz y ayuden a cualquiera que tenga un problema. Si sucede algo realmente malo, vengan a informarnos aquí. El horario de patrulla de trenes está detrás de mí en la pared, así que compruébalo antes de irte. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Eso es todo. Si alguno de ustedes tiene preguntas para mí o para Sarah, simplemente hablen con nosotros cuando quieran.
De repente le pusieron un paquete en las manos. Harry, estás en el carruaje 4 ahora mismo, dijo Penny. ¿Ya? ¿Y tú? ¿Cuándo estás? Yo también estoy en el vagón 5 en este momento, dijo. En ese momento, me pondré en marcha. Nos vemos por ahí. Ella le saludó con la mano y se alejó para hablar con algunos de los otros nuevos prefectos. Mirando a su alrededor, Harry vio a alguien a quien quería saludar rápidamente. Cedric, ¿tienes un buen verano? Sí, fue relajante, dijo asintiendo. Felicidades por hacerlo perfecto, Harry. Sí, gracias, solo quería saludar. Hasta luego. Adiós, Harry. Salió rápidamente de la habitación antes de que alguien pudiera acercarse a él. Necesitaba ponerse en movimiento. Harry suspiró mientras caminaba hacia el siguiente vagón del tren. Continuó hasta llegar al carruaje que se suponía debía vigilar durante las siguientes 2 horas. Brillante, solo había estado en el trabajo durante 7 segundos, y era todo lo que alguna vez había soñado. Malditamente aburrido. Honestamente, ¿en qué estaba pensando Flitwick? Pasó por el carruaje donde estaba sentado su hermano con Hermione Granger. Después de la muerte de Ron, parecían estar cada vez más cerca. Bien por Max y mucha suerte en lo que sea que decida hacer. La patrulla de Harry transcurrió sin incidentes. Un par de estudiantes lo miraron con curiosidad al pasar, y él dirigió a un par de niñas de primer año al baño con una sonrisa, pero aparte de eso no pasó nada. Se dirigía al extremo opuesto del pasillo cada 20 minutos para cambiar las cosas, pero ese fue el mayor ejercicio que hizo. Finalmente, un prefecto de Hufflepuff de 6º año vino a ocupar su lugar y comenzó a dirigirse al segundo vagón. No le llevó mucho tiempo encontrar a Joe y Catherine. Todos levantaron la vista de su juego de ajedrez cuando él abrió la puerta. Harry, ahí estás, dijo Catherine, luciendo aliviada. Tenía miedo de que te pasara algo. Sabes que puedo cuidar de mí mismo, Kat, dijo. Se sentó a hablar con sus amigos y acabó durmiendo una siesta. Horas más tarde, Harry se encontró siendo sacudido por Joe, que lo miraba divertido. Harry, ya casi llegamos. Si no te despiertas, dormirás durante el banquete. Estoy despierto, dijo aturdido, frotándose los ojos. ¿Qué siesta? ¿Qué tan cerca estamos? Bastante cerca, dijo Catherine, que se estaba poniendo la bata sobre el uniforme escolar. ¿Estabas realmente fuera de lugar, Harry?, dijo Joe. ¿Lo estaba?, preguntó, frotándose su insignia de prefecto después de vestirse. Sí, la gente de al lado empezó a jugar a la explosión y casi hace un agujero en el carruaje, dijo con una pequeña risa. Aunque dormiste durante todo el asunto. No pasó mucho tiempo antes de que el tren se detuviera. Se amontonaron en la plataforma. Consigamos un carruaje antes de que se llene todo, dijo Catherine, guiando al grupo hacia donde esperaban los carruajes sin caballos. Los primeros años, se dio cuenta Harry, fueron increíblemente irritantes. Parecían asombrados por cada pequeña cosa, incluso los detalles no mágicos en los que Harry no se había molestado cuando tenía 11 años, como los pisos. Todos charlaron entre sí, siendo obvio que señalaban los retratos. Una imagen de un caballero pavoneándose ante la atención, mientras una madre con su hijo simplemente se daba la vuelta. «Son tan molestos», le susurró Harry a Penélope. «Pensé que tú y tu año también lo eran», susurró ella y respondió con calma. «¿Qué?», preguntó Harry, ofendido. Penny se limitó a sonreír. Él era responsable de mostrar puntos de referencia a los estudiantes mientras caminaban hacia la sala común. Ahora, si giras a la izquierda y a la derecha por este pasillo, llegarás a la biblioteca. La bibliotecaria es Madame Pince. Puede dar un poco de miedo y puede guardar rencor, así que siempre guarda silencio y asegúrate de devuelve tus libros a tiempo. Si no lo haces, ella no te permitirá sacar ninguno cuando realmente los necesites.
La astronomía se lleva a cabo a medianoche para ustedes, y estarán muy cansados al día siguiente, así que asegúrese de tomar una siesta antes de clase. Sin embargo, no se queden dormidos, porque a la profesora Sinistra realmente no le gusta cuando es tan tardío. Nunca le des a Snape ninguna razón para quitarte puntos. Ni siquiera respires demasiado fuerte, porque, en un mal día, eso realmente le pone de los nervios. Nunca, jamás, jamás te burles de Peeves. Le gusta hacer todo lo posible para meterte en problemas y cree que es divertido ver a la gente enfadarse con él. Lo mejor que puedes hacer es mantener la calma. Para cuando llegaron a la sala común, todos los de primer año parecían admirar a Harry. Simplemente maravilloso. La poción que estaban preparando hoy, Draft of Living Dead, era dura. De hecho, resulta molesto. Tenía tantos pequeños pasos exigentes que había muchas posibilidades de que algo saliera mal. Pero eso no cambió nada. Otro día más de elaboración de cerveza. Después de casi una hora, Harry dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer en su asiento. Estaba a poco más de la mitad del camino, marcado por el período de 10 minutos de cocción a fuego lento que tuvo que pasar la poción antes de poder continuar. Mirando a su alrededor, vio que las cosas iban como siempre en su sección. Varios de sus compañeros de clase estaban en el mismo paso en la poción, pero al menos la mitad de la clase miraba su poción con tristeza por una razón u otra. Más de la mitad de las pociones de la clase probablemente estaban cerca de puntos explosivos, y todavía le faltaba otra media hora antes de que su propia poción estuviera lista. Luego estaba la conferencia más corta que normalmente seguía a la parte de preparación del período doble. Por muy relajante que normalmente le resultara hacer pociones, no se podía negar que Harry realmente quería que esta clase terminara. Ahora estaban participando en lecciones de aparición de sexto año con el instructor del ministerio Colin Moynihan. Las cosas importantes que hay que recordar al aparecer son las 3D. Dijo Moynihan. Destino, determinación, deliberación. Sin embargo, también existe el riesgo de escindirse, que se produce cuando la mente no está suficientemente determinada. Debes concentrarte continuamente en tu destino y moverte, sin prisas, pero con deliberación, así. Primer paso. Fija tu mente firmemente en el destino deseado, dijo Moynihan. En este caso, me gustaría que te concentraras en el otro lado de esta habitación ahora mismo. Todos rápidamente hicieron lo que les dijeron. Harry miró el trozo de suelo polvoriento a unos 10 metros de distancia e intentó con todas sus fuerzas pensar en nada más excepto en ese lugar. Paso 2, dijo Moynihan, concentra tu determinación en ocupar el espacio visualizado. Deja que tu anhelo de entrar inunde tu mente hasta cada partícula de tu cuerpo. Paso 3, llamó Moynihan, y solo cuando dé la orden, gira sobre el terreno, tanteando tu camino hacia la nada, moviéndote con deliberación. A mi orden, ahora, 1, 2, 3. Harry giró en el acto y desapareció en un remolino de túnicas, reapareciendo en la parte trasera del salón. Parpadeó porque realmente lo había hecho bien la primera vez y no le habían arrancado la cojera el primer día. Apolline le había dicho que con control sobre su mente no podría visualizar más fácilmente a dónde quería ir y llegar allí. El instructor pareció complacido. Bien hecho, señor Potter, gritó Moynihan, lo hiciste en el primer intento, ver clase. Muchos de los compañeros de estudios de Harry que estaban tirados en el suelo después de haber fallado en hacer algo, lo miramos con celos. ¿Puedes venir aquí?, preguntó Moynihan. Harry gimió. Ser el primero en este caso aparentemente hizo que el maestro se interesara en él como ejemplo de la clase. ¿Cuánta razón tenía? ¿Y cuánto durarían las próximas horas? 3 de septiembre de 1993 Hogwarts. Cuando el profesor Lupin se paró junto a él, el armario se tambaleó repentinamente y golpeó la pared. No hay nada de qué preocuparse,
dijo el profesor Lupin con calma, mientras algunas personas saltaban hacia atrás alarmadas. Hay un Bogart allí. A los Bogarts les gustan los espacios oscuros y cerrados, explicó el profesor Lupin. Los armarios, los huecos debajo de las camas, los armarios debajo del fregadero. Una vez encontré uno que se había alojado en un reloj de pie. Este se mudó ayer por la tarde y le pregunté al director si el personal lo dejaría para practicar un poco en mis clases. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es un Bogart? Joe levantó la mano. Es un cambiaformas, dijo. Puede adoptar la forma de cualquier cosa que crea que nos asustará más. Exactamente, dijo el profesor Lupin, así que el Bogart sentado en la oscuridad interior aún no ha asumido una forma. Aún no sabe qué asustará a la persona al otro lado de la puerta. Nadie sabe cómo se ve un Bogart cuando está solo, pero cuando lo deje salir, inmediatamente se convertirá en lo que cada uno de nosotros más teme. Esto significa, dijo el profesor Lupin, que tenemos una gran ventaja sobre los Bogart antes de comenzar. ¿Lo has visto, Harry? Sorprendido de que el tío Remus lo visitara, pensó en una respuesta. Porque somos tantos, ¿no sabrá qué forma debería tener? Precisamente, dijo el profesor Lupin. Siempre es mejor tener compañía cuando se trata de un Bogart. Se confunde. ¿En qué debería convertirse? ¿En un cadáver sin cabeza o en una babosa carnívora? Una vez vi a un Bogart cometer ese mismo error. Intentó asustar a dos personas a la vez y se convirtió en media babosa. Ni remotamente aterrador. El hechizo que repele a un Bogart es simple, pero requiere fuerza mental. Verás, lo que realmente acaba con un Bogart es la risa. Lo que debes hacer es obligarlo a adoptar una forma que te resulte divertida. Primero practicaremos el hechizo sin varitas. Después de mí, por favor, Ridiculous. Ridiculous. Dijo la clase junta. Bien, dijo el profesor Lupin. Muy bien. Pero me temo que esa fue la parte fácil. Verás, la palabra por sí sola no es suficiente, hay que poder derogar una en la vida real. Luego hizo que todos se alinearan para enfrentar al Bogart. El primer alumno fue el Hufflepuff de Bimboyer. El profesor Lupin envió una cinta de chispas hacia el armario. Se escuchó un fuerte pop. Y el armario se abrió de golpe. Bogart Severus Snape, de nariz ganchuda y amenazador, salió y caminó lentamente hacia Devin. Fue curioso verlo. Resulta que una buena parte de las clases de Bogarts eran algo que involucraba a Snape. Harry no estaba seguro de qué pensar sobre eso. Tenían 16 años por el bien de Merlin y estarían en el mundo en 2 años. Sin embargo, todavía estaban preocupados por su profesor de pociones. Después del último Snape, Bogart había sido derogado de manera espectacular. El profesor Lupin, aún recuperándose de su propio episodio histérico, dijo: ahora quiero que todos ustedes piensen en lo que más les teme y luego en lo que les resultaría divertido. La habitación quedó en silencio, a pesar de que el Bogart seguía dando tumbos desorientado, tratando de descubrir a quién asustar primero. Harry cerró los ojos y pensó: ¿a qué le tenía más miedo? Tenía una idea pero no quería pensar demasiado en ella. ¿Todos listos? Bien, Catherine Leucart, adelante, por favor. Harry tragó saliva. Esto fácilmente podría salir muy mal. Toda la clase estalló en aplausos cuando la momia ensangrentada de Bruce comenzó a hacer el paseo lunar. Y poco después fue el turno de Harry. Se acercó al Bogart y empezó a cambiar. Y su peor temor se hizo realidad. El Bogart se convirtió en una figura ensangrentada que Harry reconoció muy bien como su novia. Sintió que empezaba a temblar. El profesor Lupin, que parecía bastante alarmado por el cadáver ensangrentado, rápidamente se movió para disipar al Bogart de nuevo en el cofre. Parecía sorprendido mientras miraba a Harry y al resto de la clase. Clase terminada, susurró Harry, por favor quédate atrás. Los estudiantes abandonaron la clase apagados,
pero Harry podía oírlos susurrar sobre él y su visión. ¿Está todo bien? Remus preguntó suavemente quién era esa mujer. Harry se puso rígido, preferiría no decirlo, logró vocalizar. Remus había sido uno de los miembros de la familia que había tomado medidas para hablar con él a lo largo de los años y darle regalos. Entonces Harry sintió que al menos debería darle algo descriptivo a un miembro de la familia que realmente le agradara. Estoy bien, tío, dijo Harry, es solo una pesadilla que he estado teniendo recientemente. Odiaba mentirle a Remus, pero aún no estaban listos para que Fleur y él fueran revelados como pareja. El profesor asintió. Está bien, entonces descansa un poco. Gracias, dijo Harry mientras se iba, creo que haré precisamente eso. Y Harry, dijo Remus detrás de él, no necesitas hacer la tarea para el viernes, y respiró hondo. Mi oficina está aquí si alguna vez necesitas hablar. Gracias, dijo Harry con genuina calidez mientras se dirigía a la sala común de Ravenclaw. Después de haber dejado defensa contra las artes oscuras, fue y llamó a Fleur. Habían hablado durante aproximadamente una hora sobre nada realmente importante y Harry no quería compartir lo que había sucedido hoy en clase. Pero escuchar su voz fue un gran alivio. Más tarde, cuando Harry estuvo mentalmente en mejor estado, entró en la Cámara de los Secretos para ocuparse de otro proyecto que tenía. Desde que vio a los dementores el otro día, se había preocupado por encontrar una manera de repeler a los dementores si ocurría lo peor y entraban al local. Esperaba que eso no sucediera, pero quería estar a salvo. Entonces encontró un libro en la cámara sobre un hechizo destinado a repeler a las bestias. No estaría de más leerlo y aprenderlo por si acaso. El amuleto Patronus es un amuleto muy avanzado que utiliza recuerdos felices para combatir a los dementores y letifoids. El encantamiento utilizado para conjurar un Patronus es Expecto Patronum. La palabra Patronus en sí es latina y significa guardián, que esencialmente lo es. La idea es que forma un escudo protector entre usted y el dementor. Es evidente a partir de antiguos grabados en madera y pergaminos que el encantamiento Patronus se ha utilizado desde la antigüedad. Por lo tanto, se desconoce quién lo creó ni cuándo se inventó por primera vez. El amuleto también tiene una larga asociación con aquellos que luchan por causas elevadas o nobles. Según la leyenda, uno de los Patronus más famosos de todos los tiempos era un humilde ratón que pertenecía a un joven mago llamado Ilius. Ilius lanzó el encantamiento Patronus cuando su aldea estaba siendo atacada por el mago oscuro Raxidian y su ejército de dementores. A pesar del diminuto tamaño del ratón, brillaba con una luz brillante, deteniendo a los dementores mientras se movía ágilmente entre las filas de aldeanos que huían. Enfurecido, Raxidian decidió entrar él mismo en la refriega e intentó convocar un Patronus para protegerse del ratón de Ilius. Sin embargo, no pudo recordar que solo los puros de corazón pueden producir un Patronus y, por lo tanto, por primera vez en la historia, se reveló lo que sucede cuando un mago o bruja competente, pero indigno, intenta el hechizo. Los gusanos salieron disparados de la varita de Raxidian y rápidamente lo devoraron mientras envolvían todo su cuerpo. El Patronus representa aquello que está oculto, desconocido pero necesario dentro de la personalidad. Cuando un humano se enfrenta a un mal inhumano, como el Dementor, debe recurrir a recursos que quizás nunca haya necesitado, y el Patronus es el yo secreto despierto que permanece dormido hasta que se necesita, pero que ahora debe salir a la luz. Los Patronus toman formas que sus lanzadores no esperaban, por las que nunca han sentido una afinidad particular o, en casos raros, ni siquiera reconocen. Cada Patronus es tan único como su creador e incluso se sabe que gemelos idénticos producen Patronus muy diferentes. Las inusuales brujas y magos que producen un Patronus que toma la forma de su animal favorito es un indicador de obsesión o excentricidad. Porque he aquí un mago que tal vez no sea capaz de ocultar su yo esencial en la vida común y que, de hecho, puede hacer alarde de tendencias que otros preferirían ocultar.
Cualquiera que sea la forma de tu Patronus, sería mejor que mostrarás respeto y, ocasionalmente, precaución hacia una bruja o mago que produzca el Patronus de su elección. La forma que tomará tu Patronus depende de muchas cosas diferentes. Todo el mundo es diferente y una multitud de factores, incluida su personalidad, temperamento, memoria y experiencias pasadas, lo afectarán. Debes recordar que se trata de magia muy avanzada. No debe sorprenderse si no llega la primera vez. Lo más probable es que tu pensamiento simplemente no fuera lo suficientemente feliz si este es el caso. Harry se devanó los sesos buscando el mejor recuerdo de Fleur que pudo encontrar. Captó destellos de su infancia juntos, había tantos recuerdos maravillosos que podría haber usado de esa época. Sin embargo, luego recordó la alegría que había sentido cuando se convirtieron en pareja y lo que habían hecho después de eso. Sí, ese recuerdo vendría bien. Cerró los ojos por un segundo, levantó su varita y gritó: Expecto Patronum. Llegó de inmediato, con una masa plateada saliendo de la varita y volando en el aire. Era deslumbrantemente brillante y brillaba tan luminosamente que Harry levantó las manos frente a su rostro, permitiendo que sus ojos se acostumbraran al brillo plateado. Era un cuervo. ¡Qué interesante! Estaba un poco confundido sobre por qué su Patronus sería un cuervo y no un ciervo o una gama como sus padres, pero su mejor suposición era que de alguna manera estaba relacionado con que Fleur fuera una vela, que en el fondo era una criatura aviar. Aunque todavía era una suposición. No importaba por qué su Patronus era un cuervo, aún así era bueno saber que sus recuerdos eran lo suficientemente fuertes como para crear un Patronus bastante poderoso. Y parece que elegir un Patronus fue un trabajo desafiante. ¿Quién lo hubiera adivinado? 7 de noviembre de 1993 Hogwarts. Catherine, ¿quieres darte prisa? El partido está a punto de comenzar. Harry llamó desde las escaleras hacia el dormitorio de las chicas. Ya voy. Un segundo después, Catherine apareció en lo alto de las escaleras, con una cálida capa negra sobre los hombros. Joe saltaba impaciente sobre las puntas de sus pies. Vamos. Echó un vistazo a su reloj. Faltaban 5 minutos para las 11. Salieron apresuradamente de la sala común, atravesaron el gran salón vacío y se dirigieron al campo de Quidditch. A pesar de que estaba lloviendo a cántaros, toda la escuela había acudido como de costumbre para ver el primer partido de la temporada, Gryffindor contra Hufflepuff. Estos últimos 2 meses habían sido interesantes. Haciendo todo lo posible para dejar atrás las imágenes de la clase de Remus, Harry se había centrado más en sus estudios y en practicar el encantamiento Patronus, así como en varios otros campos de la magia. Durante las vacaciones de invierno de este año, quiso aprender a realizar legitimidad para conocer el otro lado del espectro mental. Joe, Harry y Catherine, que sostenía su capa sobre su cabeza, pasaron entre la multitud de espectadores sentados y encontraron 2 asientos vacíos en la parte de las gradas de Ravenclaw. Apenas se habían instalado lo más cómodamente posible bajo la lluvia torrencial y Harry se llevó un par de binoculares a los ojos cuando Cedric Diggory, el capitán de Hufflepuff, estrechó la mano de Woody James gritó: «Monten en sus escobas». Un segundo después, los 14 jugadores de Quidditch habían dado una patada desde el suelo cuando sonó el silbato. ¿Dónde está Max?, preguntó Joe, entrecerrando los ojos bajo la fuerte lluvia. Harry negó con la cabeza. No tuvo mucha mejor suerte, ni siquiera a través de los binoculares, que ya estaban cubiertos por grandes gotas de lluvia. De repente, recordó un hechizo para ayudar con este tipo de eventos, sacó su varita de debajo de su capa, golpeó los binoculares empapados y dijo: «Impervious». Luego continuó mirando alrededor del campo de Quidditch a través de sus binoculares ahora impermeables. Harry pudo localizar a Max y Cedric, quienes parecían estar teniendo un verdadero trabajo simplemente buscando la snitch a través de sus lentes salpicados de lluvia.
Gryffindor anotó 2 veces, pero Harry apenas podía escuchar el comentario de Lee Jordan por encima de los fuertes vientos, las multitudes vitoreando y los truenos distantes, que se hacían cada vez más frecuentes. ¿Por qué diablos había un juego con este clima? Y se alegró mucho de no estar en el campo en este momento. Vieron como una Bludger golpeada por uno de los golpeadores de Hufflepuff se elevaba hacia Max, casi derrocándolo. No se apartó del camino hasta el último minuto, dando una posible indicación de que ni siquiera lo había visto venir hasta que casi le rompió la nariz. Gryffindor anotó 2 veces más, elevando el marcador a 40-0, pero ni Diggory ni Max estuvieron siquiera cerca de atrapar la snitch y terminar el juego. El cielo se volvió cada vez más oscuro. Harry dirigió su atención a los otros jugadores y reflexionó que él mismo, aunque tenía frío y estaba cada vez más mojado, no estaba tan empapado de lluvia como los jugadores que volaban ante una tormenta que se avecinaba. Hufflepuff anotó una vez, lo que provocó que los seguidores vestidos de rojo y dorado en las gradas gruñeran y abuchearan a los Hufflepuff. Sin embargo, cuando Alicia Spinetta anotó un gol y Katie Bell otro, aplaudieron, casi fuera de sí de alegría. Gryffindor estaba 50 puntos por delante. Si Max atrapaba la snitch ahora, se asegurarían una victoria de 200 puntos. A través de sus binoculares, Harry vio a Wood pedirle tiempo muerto a James justo después de que un relámpago iluminara todo el campo. Los jugadores de Gryffindor volaron hacia Wood, que estaba agachado bajo un gran paraguas al borde de las gradas. Harry también pudo ver a Hermione Granger levantarse de su asiento y dirigirse hacia el equipo. Hablaron un poco y Hermione lanzó un hechizo irreconocible en sus gafas antes de regresar a su asiento. El silbato de James volvió a sonar, dando la señal de inicio del partido. Joe estaba mirando con los ojos entrecerrados a Max, que se había detenido, inmóvil, en el aire, mirando algo en lo alto de las gradas. ¿Qué está mirando? Uno pensaría que si fuera la snitch, ¿él, dónde? Harry localizó a su hermano, pero antes de que pudiera seguir sus ojos para identificar lo que estaba mirando, sus manos se resbalaron y su escoba se hundió varios metros. Al momento siguiente, el aire, por imposible que pareciera, se volvió aún más frío, causado por mirar. Gritó Catherine, señalando las gradas. Dementores, ella no fue la única que lo había notado. Por todas las gradas, la gente señalaba a unos 100 dementores, que habían abandonado sus puestos en las entradas de los terrenos del castillo y ahora estaban invadiendo el campo. Espero que tu hermano atrape la snitch pronto, refunfuñó Joe, quien apenas apartó los ojos del juego para mirar a los dementores. Me estoy congelando, observó a Max, apoyado contra su escoba, acelerar hacia una pequeña y brillante bola. Oh, Dios mío, jadeó Catherine. Max había mirado hacia abajo. Mientras observaban, paralizado, Max se congeló, mirando hacia los dementores. Al momento siguiente, pareció sufrir una especie de ataque. Su cuerpo temblaba tan incontrolablemente que toda la escoba vibraba. Luego sus manos se resbalaron, cayó por un costado, cayendo en picado hacia abajo, el grito de Lily Potter atravesó el aire, junto con varios otros. Dumbledore había dejado su asiento y se apresuraba hacia el campo. Apuntó su varita a Max, ralentizando su descenso, luego agitó su varita hacia los dementores, lívido de rabia, un enorme fénix plateado salió de la varita de Dumbledore, ahuyentando a los dementores, batiendo sus alas relucientes bajo la lluvia. Hubo aplausos desde el lado de las gradas de los Hufflepuff y Harry sintió enojo e indignación. ¿Cómo se atrevían a aplaudir cuando su hermano estaba? Seguramente lo estaba, pero un segundo después, el silbato de James había sonado, y el motivo de los aplausos se hizo obvio. Cedric Diggory había atrapado la snitch. El partido había terminado. Hufflepuff había ganado. Pero Diggory, curiosamente, no parecía estar de humor para celebrar.
Miró hacia abajo, con la snitch agarrada en su mano, y palideció cuando vio a Max tirado en el suelo, inconsciente, su saeta de fuego volando siniestramente en dirección al sauce boxeador. Escucharon a Rigori mientras aterrizaba frente a James, tratando de conseguir una revancha. Vamos, dijo Joe, que estaba blanco como el papel y se sentía enfermo. Él se paró. Ari ya había abandonado su asiento. Sin molestarse en protegerse la cara de la lluvia, pasó corriendo entre filas y filas de asientos ocupados, seguido de cerca por Joe y Catherine. Llegaron al campo justo cuando Dumbledore, que estaba más pálido y aún más enojado de lo que Harry lo había visto nunca, conjuró una camilla en el aire y levitó a Max sobre ella y de regreso al castillo, Hermione, Lily, James, Remus y Sirius, junto con el resto del equipo de Quidditch de Gryffindor corriendo tras él. Harry sintió frío y no solo por los dementores. Si bien era cierto que no tenía las mejores relaciones con su familia, sería horrible si algo sucediera y matara a su hermano. No deseaba ningún daño a nadie de su familia. Al mirar hacia arriba vio los restos de los dementores que habían sido despedidos. ¿Por qué habían venido ese día si estaban trabajando para el ministerio para atrapar a Pettigrew? Y si pudieran participar en un juego de Quidditch, ¿podrían hacerlo en cualquier otro momento? Ahora se sentía extremadamente feliz de haber aprendido el encantamiento Patronus. Y tal vez solo por seguridad, sería una buena idea enseñar algunas cosas a sus amigos en caso de que algo sucediera. Definitivamente se aseguraría de que Fleur conociera el Patronus. Lo destrozaría si algo le sucediera a ella.